Buenas noches, hermanos. Bienvenidos al Alimento Diario en la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Estamos en el volumen de la Iglesia de los Primogénitos y en esta semana 8 vamos a estar mirando aspectos referentes a ser absorbidos por la vida, constreñidos por el amor y finalmente una nueva criatura. La semana pasada estábamos mirando entonces que los ministros que están siendo preparados y formados por Dios son vasos, son espejos, vasos que contienen un tesoro maravilloso y espejos que reflejan al Señor de la Gloria mientras que nos acercamos para tener comunión con Él. En esta semana vamos a mirar cómo un ministro del nuevo pacto debe tomar la palabra de Dios, la importancia de conocer la palabra para hablar de ella. En segundo lugar, vamos a estar mirando que Dios nos prometió un lugar en Él mismo, como nuestra habitación celestial. Y también, en tercer lugar, cómo también nos dio un espíritu como garantía, nos dio el espíritu como garantía para cumplir su promesa. Pues bien, hermanos, la Escritura dice que los ministros son hechos por Dios mismo. En 2 Corintios 3:6 vemos que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, hay un Espíritu que vivifica, hay un Dios Espíritu que, al igual que en el pasado, estuvo hablando de muchas maneras. En estos posteros tiempos, como dice Hebreos 1:2, nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Entonces, como ministros de un nuevo pacto, como ministros del Espíritu, como ministros de la vida, debemos estar siempre volviendo nuestros ojos al Señor para tomar su palabra como una palabra viva, para tener un vivir con esta palabra, un trabajar, un pagar un precio. ¿De qué manera? Profundizando en la revelación hasta encontrar la roca y establecernos sobre ella. En esta roca hay seguridad contra toda clase de amenaza, contra todo ataque, contra vientos, lluvias, tempestades. El Señor nos promete estar seguros, afirmados, estables sobre esa roca si nosotros ahondamos. También debemos entonces pagar un precio para estar delante del Señor como ministros. ¿Y cómo? Comprando oro, vestiduras y colirio. Este es el consejo que le da el Espíritu a la iglesia en la Odisea y también está vigente para nosotros hoy. Alabado sea el nombre del Señor, pues ahora entonces estamos en el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, el cual nos capacita para vivir la palabra de Dios. El camino es convertirnos para que el velo sea quitado. Nosotros debemos siempre acudir al Señor para que podamos ver claramente. El enemigo intenta cegar nuestro entendimiento, pero el Señor dice en 2:4-6
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces vemos la necesidad de estar en constante comunión con el Señor, permaneciendo en su presencia, contemplando su faz. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, aquí vemos que el Señor quiere que nosotros sepamos manejar ese tesoro que tenemos y para que en toda circunstancia, en toda prueba, salgamos victoriosos. En el 4:13 de 2 de Corintios dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es muy importante hablar lo que creemos. Esta es una de las cosas básicas para la victoria. En Apocalipsis 12:11 miramos que los vencedores usaron la palabra del testimonio para vencer a Satanás. De manera que el tesoro más grande que podamos tener es el depósito en nuestros corazones de la palabra de Dios. Que more en abundancia, dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y en 2 de Corintios leemos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En el 4:14. Aleluya, porque ahí dice, sabemos. Ese saber que el Señor resucitó y dar testimonio de su resurrección es lo que nos da la victoria. Y nosotros podemos ser estos que hacen huir avergonzado al enemigo como resultado de haber creído la palabra del Señor. En el versículo 16 de ese mismo capítulo leemos así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aleluya, porque hay un poderoso tesoro que tenemos dentro de nosotros y no desmayamos. No podemos desmayar con un tesoro maravilloso como el que Dios puso en nuestro corazón, en nosotros mismos, en estos vasos. Aunque nuestro viejo hombre se desgaste, entonces el interior se renueva de día en día. Es maravilloso que tengamos pues este tesoro en nosotros y que seamos librados de no renovarnos. Tenemos que estar renovándonos siempre. No hay tristeza en estar siempre renovando. Tristeza habría si nuestro cuerpo se estuviera desgastando y nosotros no pudiéramos renovarnos de día en día. Con un tesoro, pues entonces así no hay por qué desmayar. Es verdad que hay que tener una percepción espiritual del plan de Dios para mi propia vida, para la vida de cada uno de nosotros.
En el versículo 17 y 18 del capítulo 4, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Debemos prestar atención a lo que no se ve. Lo que se ve es pasajero, es efímero. Nosotros tenemos de Dios planes maravillosos para estar con Él en la gloria. De modo que todo lo que vemos con nuestros ojos es una ilusión. Ahora, mirando este día, estaba tomando decisiones firmes en cuanto a la palabra de Dios. Estoy decidido a leerla, la Biblia en un año. Bueno, de hecho ya lo he venido haciendo, pero se me quedan días sin que la lea. Pero voy a ser más diligente, apreciando más esta palabra que nos hace saber las cosas que Dios ha determinado para nosotros y que deshacen los planes del maligno. Bueno, además de la lectura, tengo la decisión de hablar de ella, buscando ocasiones para hablar de lo que tiene que ver con el plan de Dios, con el Evangelio. Y una cosa muy importante también es que voy a proponerme leer, orar más los versículos del alimento diario. Esto es importante y es de verdad una riqueza que vamos a tener con nosotros siempre. Porque todo puede pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Bueno, hay que entonces que proclamar la palabra y avergonzar al enemigo. Gloria al Señor. Aquí entonces entramos en un nuevo punto y es, aleluya, cómo el Señor preparó una morada para nosotros en Él. El Señor nos preparó una nueva morada en Él. Y vamos a entrar en el capítulo 5 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Sabemos por leer. Dios nos reveló que Él mismo sería nuestra morada. Entonces, sabemos que nuestra morada terrestre, un tabernáculo es algo que se puede remover, algo que no es estable, ¿cierto? Cuando el pueblo andaba con un tabernáculo, se iba desplazando de un lugar a otro, pero cuando se habla ya del templo, es de un lugar firme, cimentado, estable, que permanecerá. En el versículo 2 dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Revestidos de nuestra habitación celestial. Aspiramos a lo celestial. Podemos aspirar a lo celestial. Si nuestra esperanza está solamente en esta tierra, aún siendo cristianos con esperanza solamente aquí, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los cristianos, dice el apóstol Pablo. Pero podemos anhelar, podemos desear esta riqueza que Dios nos ha dado, que nos ha concedido, que nos ha
escogido. En el versículo 4 leemos: porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Un día estaremos revestidos de gloria con el Señor, y Él será nuestro edificio celestial. Leamos 2 Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aleluya, que Dios nos hizo con un propósito y nos dio las arras. Ya vimos que esas arras son la garantía de que el Señor va a llevar a feliz término lo que se propuso, lo que planeó con nosotros. La pregunta es: ¿deseas ganar lo que ha preparado Dios para ti? ¿Deseo yo ganar lo que Dios ha preparado para mí? Hermanos, que anhelemos fuertemente que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. El Señor es fiel para hacer más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Aleluya. Bueno, hermanos, ahora llegamos a una parte maravillosa que es el Espíritu como la garantía de la obra de Dios en nosotros. Vamos a volver a leer 5:5 de 2 de Corintios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aleluya, porque, bueno, todos hemos ya tenido una indicación de que son unas arras. Las arras son una prenda que se da, pero como testimonio de que va a recibir más. Por ejemplo, los negocios con tierras que se hacían, las arras de la tierra era una bolsa de tierra que se le entregaba al comprador por parte del vendedor, y eso era un signo de compromiso, de seguridad, como de un pacto. Dios está trabajando en nosotros. El trabajar del Espíritu en nosotros produce crecimiento, produce madurez. Aleluya, porque pues ya hemos visto cómo el Señor nos ha equipado con este Espíritu para hacernos victoriosos aún en las situaciones adversas. El trabajar del Espíritu es pues la seguridad de que habrá crecimiento y habrá madurez. Para todo esto hay un obstáculo, y es la oposición del enemigo, que quiere a toda costa frenar nuestro avance, frenar que utilicemos nuestro espíritu. Nosotros hemos recibido un espíritu de poder que no podemos dejar quieto. Estuvimos mirando esta semana que cuando los niños están juntos, no hay que decirles que jueguen. Ellos, por la energía, por la vitalidad que hay en ellos, los hace moverse, los hace estar dinámicos, alegres, vivaces. Bueno, la pregunta es en cuanto a nosotros, si hemos sido alegres, festivos, así como los niños, para usar con energía el espíritu. Pues Dios nos asegura que va a cumplir todo lo que se propuso con el Espíritu que nos dio como arras. Como vimos, esa es la garantía de que Él llevará a cabo lo que se ha propuesto. En 2 de Corintios 1:22
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. También en Efesios vimos que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Está en primer capítulo, en el 13 y el 14 de Efesios. Entonces, el Señor quiere que seamos para la alabanza de su gloria, de modo que va a cumplir lo que se ha propuesto y este Espíritu nos lo asegura. Es la garantía de que va a ser así, que vamos a heredar un cuerpo glorificado. Y Dios para esto mismo nos hizo, recordemos 2 Corintios 5:5, y el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces es maravilloso que nosotros podamos estar en este plan glorioso que no debemos dejar pasar, sino que tenemos que estar con entusiasmo, involucrándonos, empapándonos más, acercándonos al Señor con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Entonces, del 6 al 8, en 2 Corintios, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bueno, la exhortación para estos tres temas que hemos visto es que en estos pasajes de la Biblia veamos la actitud positiva, el buen ánimo, la fe y la plena confianza. Así debe ser nuestro vivir delante de lo que Dios preparó y garantizó por medio del Espíritu Santo que nos dio. Jesús es nuestro Señor. Amén, hermanos. Quedamos entonces pendientes para mirar otros aspectos como cómo nos dio el Espíritu para que fuera la garantía de que cumpliría su promesa. Y cuando usamos el Espíritu somos constreñidos por el amor de Dios. Solo deseamos agradarle. Finalmente concluiremos con la increíble visión del Cristo resucitado, la cual transformará nuestro vivir y nos capacitará para ser ministros del nuevo pacto. Amén, hermano. Oremos entonces que el Espíritu que el Señor nos ha dado, intensificado, sea obrando en nuestras vidas y podamos disponernos y ejercitarlo para poder llegar al fin que Él se ha propuesto con nosotros. Gracias a Dios por el Espíritu que sea llenándonos más y más. Amén.